Para nosotros, para la Concejalía Popular, para nuestro centro de estudios, es un orgullo que hoy nos estén acompañando aquí un ilustre visitante desde la provincia de Salta, el doctor Juan Manuel Urtubey. Muchas gracias por acompañarnos a nosotros y sobre todo para aportar en un pensamiento tan interesante como es desarrollar políticas nuevas o visiones nuevas con respecto al federalismo argentino. Y quiero decir que está presente con nosotros aquí el senador nacional Samuel Cabanchik. Muchas gracias, él es orador. Esta iniciativa que nos reúne con el amigo gobernador permite que encontremos un espacio con quienes podamos pensar juntos, que podamos dejar volar nuestros sueños de construir una Argentina que creo que todavía nos debemos los argentinos, a pesar de enormes esfuerzos que se hicieron. La construcción de un nuevo federalismo en nuestro país. Se encuentran presentes el señor gobernador de la provincia de Santa Fe, doctor Antonio Bonfatti, el señor gobernador de Salta, doctor Juan Manuel Urtubey, el presidente del Centro de Estudios de la Concejalía Popular y ex concejal Nire Roldán. Nos acompañan el senador nacional Samuel Cabanchik y demás legisladores nacionales y provinciales, el ministro de Gobierno de Tierra del Fuego, Gustavo Zanone, el ministro de Industria e Innovación Productiva de Tierra del Fuego, Fabio de la Mata, demás integrantes de los gabinetes provinciales, autoridades municipales, el diputado del Parlamento Italiano por América Meridional, José Angeli, miembros del Centro de Estudio de la Concejalía Popular, representantes de entidades intermedias, invitados especiales, señoras, señores. Agradecemos mucho la presencia de todos ustedes, especialmente quienes han viajado desde el interior del país, desde localidades de la provincia de Santa Fe y, por supuesto, a los trabajadores de medios que nos acompañan. El Centro de Estudios Metropolitanos de la Concejalía Popular cumple 8 años de gestión en nuestra región. 8 años de intentar articular y construir estrategias de organización social que permitan instalar en la agenda pública de la ciudad ejes de acción social y política a favor de aquellos que tienen sus derechos vulnerados. Nuestra historia nace mucho tiempo antes, en los finales de la dictadura, luchando por los derechos humanos y sociales negados por la Junta Militar. El Centro Cooperativo de Participación Social, nuestro querido Seco Paso, jóvenes que, sumados a su histórica y comprometida comisión de jubilados, fueron marcando el camino que nos llevó a constituir la Concejalía Popular. Múltiples organizaciones intermedias, entidades de base, militantes, amigos, se encuentran hoy materializados en la red metropolitana del Centro de Estudios de la Concejalía Popular. Pasaron así muchos años con formatos diferentes, pero con una firme convicción que siempre nucleó a muchos compañeros y compañeras que hoy y mañana celebran junto a referentes de distintos sectores sociales, fuerzas políticas, autoridades nacionales y provinciales, estos valiosos 8 años. Es un orgullo para aquellos que formamos parte y somos actores permanentes de la actividad social que genera la Concejalía Popular contar con la presencia de todos ustedes en un evento que se propone instalar un nuevo debate, una discusión plural sobre un eje que nos convoca a todos. Miradas hacia la construcción de un nuevo federalismo en nuestro país. Miradas desde lo académico, desde la gestión institucional, desde las organizaciones sociales, pero principalmente desde el colectivo social representado en cada uno de nuestros territorios que busca con intensidad la necesidad de articular acciones que democraticen positivamente los recursos de todos los argentinos. Vamos a escuchar ahora al presidente del Centro de Estudios Metropolitanos de la Concejalía Popular, ex concejal de la ciudad de Rosario, señor Nire Roldán. Es un placer, en primer lugar, contar hoy con todos ustedes, pero no tengo que ocultar el orgullo que tenemos de que hoy nos acompañen aquí en esta mesa el gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey, que le agradezco profundamente su confianza en acompañar a una institución y a una organización que desde las bases mismas de la sociedad se propone construir políticas alternativas. Juan Manuel, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Por supuesto,
al querido amigo y compañero, gobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti. Es un placer también que él esté aquí con nosotros y que dé su respaldo y su voto de confianza a la construcción de las organizaciones que él sabe muy bien, desde la base misma de la sociedad se proponen desarrollar políticas que defiendan los derechos de aquellos que menos tienen. Tengo que decir también que hay un colectivo de autoridades hoy y mañana que hemos recibido adhesiones de muchísima gente que va a participar en estos 2 días de estos eventos. Les quiero agradecer a todos la presencia. Está Fabiana Ríos, la gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego, atrasada por una cuestión lamentablemente de forma. Un conflicto o un accidente en la autopista hizo que tenga que demorarse tanto, así que la vamos a esperar y se va a sumar a esta mesa que también desde tan lejos y con tanto esfuerzo nos acompaña a todos nosotros. Posicionar y decir por qué motivo esta organización no gubernamental que allá por la década del 80 empezó a desarrollar políticas públicas en la provincia de Santa Fe y fundamentalmente en la región Rosario, porque esta organización se propone instalar en la agenda pública del debate argentino temas que a veces parecen abstractos, pero que son objetivamente medulares de lo que le sucede a cada uno de los argentinos, que es el tema del federalismo. El federalismo no desde una cuestión meramente académica. Por supuesto que vamos a recurrir a la academia, a los universitarios, a trabajar y a desarrollar y a estudiar y pensar salidas con respecto a los horizontes del federalismo en la Argentina. Pero nosotros nos interesa pensar políticas de concurrencia, de concertación entre distintos actores que desde una vista multifacética y por supuesto multidisciplinaria tiene que encontrar respuestas en cada uno de los territorios. Nos propusimos que hoy estuviesen debatiendo referentes políticos que son del sur argentino, de la Patagonia argentina, que tiene una lógica de construcción social totalmente distinta a la que tenemos nosotros, que puedan aportar y que puedan dar sus miradas a futuro sobre qué debemos hacer hacia adelante. Por otro lado, referentes del norte del país, como el gobernador de Salta, que tiene también no solo problemáticas estructurales de desarrollo industrial, de desarrollos turísticos diferentes, sino además, como hablábamos hace unos minutos, una problemática de diferencias culturales fuertemente diferenciadora con respecto a lo que pasa en el centro del país. Y por supuesto, el aporte de la provincia de Santa Fe, el aporte de la región centro, que tiene que pensar seriamente cómo articula este excedente productivo que tiene que ver con esta cuenca sojera, con este nodo de desarrollo agroindustrial, para potenciar para que ese potencial sirva al desarrollo de todo el territorio argentino. Es por eso que con estos pequeños hitos es que agradecemos la presencia de hoy los gobernadores, pero también mañana muchos referentes nacionales, rectores de universidades que van a participar y van a aportar y que van a dejar aquella pequeña huella para que nosotros podamos instalar cotidianamente en la militancia social y política nuevas miradas sobre la construcción de un nuevo federalismo en la Argentina. Así que brevemente, muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Los dejo con quienes son, a nuestro entender, referentes muy importantes y que nos pueden trazar hitos de construcción de ese nuevo federalismo que va a significar mayor democracia real para el territorio, mayor democracia auténtica para que los ciudadanos podamos enriquecernos con la democracia de nuestra sociedad. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora la palabra del señor gobernador de la provincia de Santa Fe. Nos habla el doctor Antonio Bonfatti. Estimado gobernador de la provincia de Salta, querido amigo Juan Manuel Urtubey, querido amigo Nilo Roldán del Centro de Estudios Metropolitanos, legisladores presentes, a todos en general, la verdad que es un gusto muy grande poder compartir este espacio plural de la democracia. Yo le quiero pedir 2 disculpas. La primera fui yo el que dije vamos a empezar sin Fabiana, y la segunda porque me tengo que ir antes. Y en verdad el origen es porque a las 20 tenemos el acto hoy de la conmemoración que se hace en la ciudad de Rosario todos los años
del levantamiento del gueto de Varsovia, la conmemoración de la Shoah, el intento de exterminio del pueblo judío, y tenemos que estar presentes porque nos parece que los argentinos también, cuando en dictadura no nos podíamos juntar a pensar y a reflexionar entre nosotros, debemos hacer que nuestros niños y nuestros jóvenes sepan de que si no hay democracia, de que si no hay posibilidad de poder conversar entre nosotros y dialogar, ninguna sociedad tiene futuro. Cuando hablamos de la cuestión del federalismo en nuestro país, creemos que es un debate necesario, que al tiempo que nos marcan numerosas asignaturas pendientes, pone en manifiesto los avances que hemos logrado como democracia, porque nunca está de más recordar que si hoy podemos darnos este debate, si hoy podemos plantearnos de qué forma fortalecer nuestro federalismo y nuestras instituciones, es porque en el debate sobre la democracia ya logramos alcanzar como sociedad algunos consensos básicos. Desde esos consensos partimos como una tarea inmensa, guiada por una pregunta fundamental. Una pregunta a la cual este encuentro va a sugerirle múltiples respuestas y seguramente nuevas preguntas. Que desde esos consensos partimos con una tarea inmensa, guiada por una pregunta fundamental. Una pregunta a la cual este encuentro va a sugerirle múltiples respuestas y seguramente nuevas preguntas, pero que en esta apertura les propongo en su versión más sencilla. La pregunta es: ¿cómo pensamos el país? Como en cualquier caso, el abanico de nuestras posibles respuestas se asienta sobre los límites y sobre las posibilidades que nos brinda la estructura institucional. Y en este caso particular, cuando de federalismo se trata, tenemos que comenzar mencionando que su estructura, cristalización de históricas tensiones políticas, sociales y económicas que conviene tener siempre presentes, y que nos heredaron un federalismo menguado respecto de otros casos nacionales, ha sido fortalecida en la Constitución del 94, mediante la formalización del visto bueno a las provincias para que puedan constituir regiones que potencien su desarrollo económico y sociocultural. Vale aquí una primera aclaración. Digo que la estructura federal ha sido fortalecida con el artículo 124 de la Constitución reformada, no así el federalismo. La diferencia estriba, como siempre, en la letra y la práctica. El artículo 124 fortalece la estructura federal en tanto abre una oportunidad, porque el fortalecimiento del federalismo en sí, de las dinámicas que nos vinculan a las provincias con la nación, a la nación con las provincias, a las provincias con las provincias, ese fortalecimiento no es tarea de la Constitución, es nuestra tarea. Por eso, interpelado por el título de este encuentro, Miradas hacia la construcción de un nuevo federalismo en nuestro país, y en función de estas reflexiones, quiero subrayar el primer núcleo que creemos constituye la base profunda de una nueva etapa del federalismo en nuestro país: su regionalización y descentralización. Sobre la base del estímulo provisto por la Constitución Nacional, el desarrollo de un proceso sustantivo de regionalización y descentralización se convierte en una oportunidad extraordinaria para reorganizar la lógica de nuestras realidades locales, conjugando al mismo tiempo valoración de la diversidad e integración en la unidad. En este sentido, la regionalización puede ser entendida como una herramienta útil para construir federalismo, y esta a su vez como una herramienta útil para forjar un país plenamente inclusivo y solidario, tanto en términos sociales como territoriales. Sabemos de la regionalización y la descentralización aquello que el mismo proceso nos enseña día a día sobre el territorio, porque en Santa Fe hace ya más de 4 años que decidimos regionalizar y descentralizar la provincia con el objetivo de promover su integración. Lo que hicimos fue identificar 5 regiones unidas por formas comunes de movilidad, de producción, de dinámicas sociales,
para constituir a partir de allí la base territorial de un proceso de reforma del Estado, por un lado, y de planificación estratégica participativa, por otro. Comprobamos entonces aquello que sosteníamos, que la regionalización es un esfuerzo que no se puede agotar en los gobiernos ni en los estados, sino que debe involucrar a las distintas expresiones del mercado, a la sociedad civil organizada, a los ciudadanos sin participación en organizaciones, pero con entusiasmo y voluntad para contribuir a pensar su lugar en el mundo. Lo mismo en las provincias que en la nación, fortalecer los espacios regionales a partir de lo que nos une en términos de proximidad, de intereses comunes, de contextos similares y de valores compartidos, es la mejor estrategia para afrontar los desafíos de esta época en la que ya nadie puede solo, en la que los límites jurisdiccionales son desbordados en los hechos por problemáticas comunes que van de lo ambiental a lo productivo, de la educación a la seguridad. Esta mesa expresa muy bien estos desafíos. Estamos aquí reflexionando sobre la nación, poniendo de manifiesto una identidad común y avanzando sobre el análisis de problemáticas comunes, pero también trayendo perspectivas territoriales, porque la realidad del noroeste argentino tiene particularidades que no son las de la Patagonia, porque la región centro requiere otras estrategias de desarrollo que ni el norte ni el sur contemplan. Creemos que lo que pasa dentro de nuestra provincia y dentro de cada provincia, las modalidades a partir de las cuales nos relacionamos y las nuevas institucionalidades que les damos a estas relaciones son centrales a la hora de dar cuenta de qué federalismo estamos pensando a nivel país. Tenemos que ser capaces de expresar en los espacios más pequeños lo que pensamos para la comunidad más grande. Tenemos que ser capaces de darnos al interior de cada provincia aquello que queremos para la nación. Por eso necesitamos adoptar una mirada multinivel, que al tiempo que piense el federalismo en la relación nación-provincias, incorpore tanto al nivel local más próximo municipal o comunal, como a la ciudadanía. Si hablamos de federalismo y lo circunscribimos a la relación nación-provincias, estamos proponiendo un debate incompleto. En Santa Fe, la regionalización nos está permitiendo desarrollar experiencias institucionales que van en ese sentido. Dos particularmente nos están ayudando a materializar esta expresión en la que discursivamente coincidimos todos, pero que no para todos quiere decir lo mismo. Estoy hablando de las reglas claras. Nuestra provincia cuenta con dos espacios donde las reglas claras se manifiestan en nuevas instituciones que conjugan previsibilidad y participación en las decisiones públicas: los consejos regionales de planificación estratégica y la Comisión Provincial de Coordinación Fiscal. Esta última en particular nos permite abordar el segundo núcleo que expresa nuestra perspectiva acerca del sentido federal: la aplicación de un nuevo federalismo fiscal. La Comisión de Coordinación Fiscal, que hemos creado hace algunos años y que es integrada por representantes de los municipios y comunas de cada una de las regiones de la provincia, junto al representante del Ejecutivo Municipal, hace de la distribución de los recursos a los gobiernos locales una decisión compartida, que luego es compartidamente respetada por todas las partes involucradas en esa decisión. De esta manera, nuestros pueblos y ciudades no solo pueden prever la magnitud de los fondos con los que contarán por coparticipación, sino que participan activamente en el sentido de la distribución, otorgándole transparencia y previsibilidad al proceso, siempre sensible de determinar cuánto dinero va y para quién. Pensamos que esta es la forma más acertada de trabajar sobre la distribución de los recursos públicos y que la misma lógica debe estar aplicada en términos nacionales, con participación y arreglo a los acuerdos. Estamos convencidos de que tenemos que debatir y acordar una nueva forma de repartir los recursos entre nación y provincias, con el horizonte de la nueva coparticipación federal a la cual nos obliga
la Constitución del 94. Mientras nos damos este debate profundo, debemos eliminar las distorsiones impositivas que afectan a los ámbitos provinciales y permiten la introducción de elementos de discrecionalidad de fuertes consecuencias políticas. Las provincias tenemos que poder prever cuáles y cuántos son los fondos con los que vamos a contar. Y el primer paso es, para eso, es desandar el laberinto de la coparticipación en la revisión de las leyes que distorsionan la distribución primaria. Hace apenas 3 días tuve oportunidad de participar de la presentación del último informe del CIPEC, donde se sostiene que la magnitud de los recursos administrados por el Gobierno Nacional alcanzó niveles inéditos en la historia de nuestro país, pero que las provincias no se han beneficiado tanto como el Estado Nacional del aumento de los recursos públicos. La detracción del 15% de la masa coparticipable para financiar un ANSES que hoy no presenta déficit, la percepción escasa del 30% del impuesto al cheque y el sostenimiento del Fondo de Autarquía de AFIP son algunas de las distorsiones que explican este desequilibrio en los beneficios percibidos. La descentralización de la salud, de la educación, las responsabilidades crecientes en términos de bienes públicos que deben ser afrontados por los gobiernos provinciales y nuestra propia voluntad de garantizar viejos y nuevos derechos más allá de las demandas y las obligaciones de reproducción del Estado, de, entre tanto, producir innovación y nuevas formas de mejorar la cohesión de nuestras sociedades y la calidad de vida de su gente, nos impulsan a trabajar sobre una nueva manera de articular el federalismo fiscal en nuestro país. La frazada podrá ser siempre corta, pero para empezar tenemos que tratar de que tenga 4 lados. Quiero finalizar agradeciéndoles vuestra atención e instándolos a que trabajemos sobre estos 2 procesos de cambio en nuestro federalismo: su regionalización y la aplicación de una nueva lógica fiscal. En este año en que se cumplen 200 años de la creación de la bandera que nos abriga a todos y 100 años de la reforma política que nos abrió las puertas de la democracia, pongamos manos a la obra y trabajemos para la historia, haciendo que las generaciones que vienen recuerden esta época como la que construyó la Argentina, una Argentina verdaderamente justa y solidaria. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora la palabra, junto a la bienvenida que le damos a la señora gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, la farmacéutica Fabiana Ríos. A todos, antes que nada, disculpas por la demora, pero razones absolutamente ajenas a mi voluntad, a la del gobernador y a la de todo el mundo, hizo que el viaje a Buenos Aires, de Buenos Aires a Rosario, fuese de 5 horas y media apenas. Así que, pero bueno, cosas de este enorme país en el que hoy nos proponemos discutir en este ámbito estas nuevas miradas sobre federalismo. En principio, agradecerle al Centro de Estudios de la Concejalía Popular esta posibilidad de pensar, de analizar un tema sobre el cual no siempre ni todos los días nos detenemos a pensarlo, si nos detenemos a criticarlo, si nos detenemos a gestionarlo. Y recién decíamos con Juan que es muy difícil pararse a pensar cuando uno tiene la responsabilidad de un ejecutivo. Mientras estábamos aquí, recibía Juan una noticia que seguramente está poniendo su cabeza en otro lugar, como es, ya va a contar él lo que le acaban de mandar. Y yo le contaba que en una ocasión que también tenía que ir a dar una charla de estas cosas, que es importante que pensemos y discutamos, como el federalismo, la distribución de recursos, de responsabilidades y de funciones, me entero bajando del avión de la desaparición de una persona en mi provincia, de Sofía Herrera. Y la verdad es que es muy difícil poner la cabeza en pensar cuando uno lo único que quisiera es estar en la provincia, digo, probablemente para no resolver nada, pero sí para poder poner una palabra. Pero bueno, volviendo a la cuestión que nos trajo aquí, poder pensar federalismo desde alguna mirada significa evidentemente que hay diferentes formas de mirarlo.
hay una mirada que se hace de las provincias hacia la nación y una mirada que es sustancialmente diferente cuando se hace de la nación hacia las provincias. De las provincias reclamamos de un espacio, de la nación se piensa como un espacio a ceder, pero en cualquier caso el federalismo es como su nombre lo indica, una forma de organización política, y es la descentralización una manera de sistematizar esa forma de organización política. Una organización política que va de lo central a lo fragmentado, pero que en esa fragmentación y centralidad tienen que unir integración y distribución en una tensión permanente, en una distribución permanente. Yo pensaba, como Montesquieu determina en una horizontalidad del Estado la división de poderes como una manera de distribuir poder, es en el federalismo en concepción vertical, como desde las distintas jurisdicciones también se dividen en escalas de responsabilidades y funciones, las responsabilidades, y en cualquier caso de lo que estamos hablando es una manera de distribuir poder. Seguro, y forma parte de todas las discusiones, la distribución de recursos es una parte de la discusión del federalismo, pero creo que la discusión del federalismo debe necesariamente abordar cuestiones más profundas que incluyan la discusión de recursos, pero que sobre todas las cosas incluyan sobre qué punto nos paramos para discutir el resto. ¿Cuál es el piso de discusión en el cual todos los argentinos somos iguales? Y si esa igualdad de piso no se da, ¿cómo se asignan responsabilidades en términos de recursos y en términos de gestión para que ese piso de igualdad sea lo que de alguna manera nos iguale en esta tensión de centralidad y distribución? No sé si se entiende o estoy siendo muy enrevesada en lo que estoy diciendo. Digo con esto, debemos pensar la federalización de la salud, debemos pensar la federalización de la educación, debemos pensar la federalización de la comunicación. Ustedes están a un paso de Buenos Aires, nosotros estamos como a varias decenas de pasos. Y les debe pasar todos los días, como nos pasa a los fueguinos, que pocas veces sentimos que en la comunicación nacional estamos el interior presente en la noticia y en la información como está lo que pasa en la centralidad de Buenos Aires. La federalización de la comunicación hace también a la formación de una cultura federal. Cuando hablo de la federalización de la salud, digo que la posibilidad cierta de morir antes de cumplir un año es muchas veces superior en una provincia del noreste que en la capital federal o que en la ciudad de Rosario. Digo con esto, cuando digo federalizar la educación, pensar algunos esquemas mínimos, básicos, de acuerdos en relación a las currículas de las escuelas, como para que cuando en un proyecto familiar está el traslado de una provincia a la otra, no signifique esto un periplo de ese niño y de esos padres en relación a que lo que se enseña en una provincia poco o nada tiene que ver con lo que se enseña en otra provincia. Y me parece que, como decía muy bien Antonio recién, la reforma de la Constitución del año 94 significó una gran posibilidad y el artículo 124 significó una gran posibilidad, pero que la realidad de la federalización no dependía de la Constitución, sino que era la herramienta a partir de la cuales los gobiernos nacional y subnacionales debíamos ir armando y articulando las acciones que hicieran de este federalismo algo positivo para lo que es la distribución del poder y la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Me remito a lo que sucede, o lo que sucedió en el año 92, previo al dictado de ese artículo 124, que es la malversación de las palabras. Está aquí el senador Cabanchik
y en estos días se estuvo discutiendo en el Senado la reestatización de yacimientos petrolíferos fiscales de YPF. La ley a partir de la cual se privatizó la energía en la República Argentina se llama de federalización de hidrocarburos. Miren para qué usaron la palabra federalizar. Para justificar la entrega de un recurso estratégico. Pero fíjense qué paradoja, con la misma palabra Organización Federal de Provincias Productoras de Hidrocarburos, las 10 provincias que poseemos en nuestro subsuelo recursos hidrocarburíferos, hemos brindado el acuerdo para que se sindiquen las acciones que en ese proyecto van a hacer la mayoría estatal de yacimientos petrolíferos fiscales, para que durante 50 años, y solo con la autorización de las 2/3 partes del Senado, esto pueda cambiarse, la totalidad de las acciones que en relación a esos hidrocarburos que por constitución forman parte del recurso de las provincias, se ponga al servicio del desarrollo estratégico de la energía de la nación. De esto estamos hablando, me parece, cuando decimos que la cuestión de lo federal es amplio, tiene una mirada amplia y sobre todo tiene una mirada diferente desde el ángulo que se mire, y tiene además una mirada complementaria que va de lo central a lo distribuido y de lo distribuido a lo integral, en un modo de federalismo cooperativo. No son tantos los países que tienen un sistema federal, y evidentemente todos los federalismos son distintos, por esto mismo que decía Antonio Bonfatti, porque la Constitución define ese sistema de organización política, pero ¿qué hacemos con la palabra y con esa organización política? Depende de la política, no depende de la Constitución. Digo, me parece que a partir de estas cosas, estas miradas sobre lo federal, y que en el uso de la palabra una cosa y la otra signifiquen decisiones políticas de tamaña magnitud, me parece que nos habla fundamentalmente de que a lo largo de estos años, de pocos años de democracia estable argentina, y con todos los tiempos de interrupción de nuestro sistema democrático, también hubo una interrupción de nuestra organización federal, y esto no podemos perderlo de vista. Cuando decimos que los golpes de Estado fueron minando la cultura democrática, también fueron minando a lo largo de la historia la cultura federal. Las tensiones y las enemistades del poder central respecto de las provincias se fueron llevando adelante a lo largo de la historia, aún teniendo una organización institucional que de algún modo contemple esa igualdad de las provincias, independientemente de la cantidad de habitantes que cada una tenga. De hecho, el sistema bicameral establece, por un lado, una Cámara de Diputados con una representación proporcional por distrito de acuerdo a la cantidad de habitantes que tiene, con un mínimo de 5 diputados. El mínimo es 5 y un máximo proporcional a la cantidad de habitantes. Pero con un Senado que tiene 3 diputados por distrito, sea el que sea, del más grande al más pequeño, como manera de equilibrar los intereses. Pero más allá de ese equilibrio de intereses, volvemos a lo que decía Antonio. La Constitución y las instituciones nos dan siempre la posibilidad. ¿Qué hacemos con esas posibilidades? Me parece que forma parte de esas preguntas a las que creo que a lo largo de estos 2 días vamos a intentar contestarnos, sobre todas las cosas teniendo en cuenta que este federalismo es una construcción permanente, es una tensión permanente, y necesita y requiere no solo de dirigentes políticos, sino de ciudadanos que se pregunten y exijan de este sistema federal que nos hemos dado esta mayor distribución y esta mayor democratización de los recursos que son de todos los argentinos y de todas las provincias del país. Gracias, Nire. Gracias, Juan. Vamos a escuchar ahora la palabra del señor gobernador de la provincia de Salta. Nos habla el doctor Juan Manuel Urtubey.
Muy buenas noches a todas, a todos. Muchísimas gracias, Nire, a vos y a la organización por permitirnos encontrar este espacio en donde hacemos una especie de alto en la huella para pensar, para redefinir en definitiva dónde estamos parados y hacia dónde queremos llevar a esa Argentina que todavía nos duele inexorablemente y que hacemos un enorme esfuerzo desde todos los rincones de nuestra patria para llevar a esta tierra, a este espacio común, al lugar que nosotros creemos que tiene que estar. Quiero agradecerle a Fabiana, que es la que me transmitió la invitación a mí. Tenemos algo en común, somos las dos provincias que están más lejos, hacia el sur y hacia el norte de la capital de la Argentina. Somos la puerta de entrada y la salida, no sabemos cuál es, depende exactamente. Y realmente compartimos no solo problemáticas comunes, sino esencialmente sueños comunes. Lo lindo de la Argentina es que la enorme diversidad, lo bueno de nuestra patria, es justamente el hecho de que podamos ser todos tan distintos, tener todos miradas probablemente desde lugares diferentes, pero con un sueño común, que es esa casa grande que tenemos todos. Y discutir de federalismo en este escenario es muy interesante. Es muy interesante, es una obviedad que en esta provincia hablar de uno de los preceptos centrales de la Constitución, como es el federalismo, hacerlo en Santa Fe tiene un sabor muy especial. Sobre todo cuando nosotros sabemos que gran parte de esa letra está todavía en el deber ser. No es una realidad que hoy vivamos los argentinos. Y yo quiero correrme, como lo hiciera Fabiana recién, como en alguna medida también lo hizo mi amigo gobernador de Santa Fe, de esa discusión estrictamente de intereses entre Estado nacional, Estados provinciales respecto a la discusión de coparticipación. Esa patética escena de una, más que de una comedia, de un drama, en donde da la sensación que mientras tenemos lacerantes problemas los argentinos, la discusión de fondos entre reparticiones públicas es una especie de discusión de cuotas de poder. Yo quiero mirarlo desde otro lado. Desde otro lado, esencialmente porque lo que nosotros queremos es que ese federalismo pueda generar las condiciones para que esta Argentina sea de verdad el lugar que nos merecemos. ¿Cómo llegamos a eso? En alguna medida tocó algunas cosas Fabiana vinculando a cómo nosotros generamos las condiciones para que un argentino, nazca donde nazca, pueda tener las condiciones para ser competitivo en el futuro. Si nosotros tomamos, recién se tomaba un ejemplo respecto de la posibilidad de un chico de 0 a 1 año, de llegar a ese año o no llegar. Cuando nosotros nos sentamos a evaluar los estándares de calidad educativa en la República Argentina, advertimos, todos sabemos, es la educación el lugar en donde vamos a conseguir que la Argentina o que cualquier nación del mundo pueda realmente tener ese progreso, esa movilidad social ascendente para realmente generar mejores condiciones de vida a ese niño, luego joven y adulto. ¿El tema cuál es? Si nos sentamos a mirar cuál es la situación en cada una de las provincias argentinas, advertimos una situación. Mi provincia, por ejemplo. Nosotros debemos ser de las provincias, un 38% de nuestro presupuesto está afectado a educación. Debe ser de los presupuestos más altos probablemente en términos porcentuales de educación. Pero a la vez, paradójicamente, si yo miro eso mirado en un gráfico, muy interesante, en una provincia que más invierte de su presupuesto en educación. Pero si miro otro gráfico y digo cuánto invierte la provincia de Salta por estudiante o por alumno, advierto que soy de las provincias que menos invierte por alumno en la República Argentina, aún invirtiendo casi el 40% de mi presupuesto en educación. Yo estoy condenando a ese alumno de un lugar desfavorecido en donde no tiene acceso a otros bienes de la cultura, a que invariablemente su situación de pobreza va a ser estructural. Entonces,
Lo mismo sucede, en términos más dramáticos, por cierto, porque no hablamos de futuro, sino de presente, en materia de salud. Lo mismo hablamos en materia de oportunidades de competitividad en una Argentina que a veces trata como iguales a los que no somos iguales. Y no estoy planteando que algunos sean mejores que otros, sino que somos diversos y que nuestra realidad es diversa. Es muy diferente cuando nos sentamos a discutir en materia de política productiva, por ejemplo, cuál debe ser la presión fiscal que el Estado debe caer sobre determinadas actividades de la producción de acuerdo al rinde que tenga esa actividad y esencialmente a las diferencias que pueda tener por cuestiones geográficas cercana o lejano de altos centros de consumo o de distribución de exportaciones. Eso, en definitiva, va generando una trama de inequidad enorme que muy difícilmente nosotros podamos resolver discutiendo recursos en materia de una ley de coparticipación. Desde el año 1935 se viene discutiendo en la República Argentina distintas fases respecto de cómo manejar la relación fiscal entre nación y provincias. Con avances, con retrocesos, se han ido viviendo procesos diversos.